Sean bienvenidos todos a esta iglesia que lleva por nombre Casa de Oración Peña de Oreb. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí un día más, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a terminar lo que hemos estado leyendo sobre el Salmo 1, el justo y los pecadores. Hoy es la tercera parte. Y solamente vamos a hablar del versículo 4, 5 y 6. Y la palabra del Señor dice: no así los malos. Para recordar un poquito, vamos a iniciar desde este salmo que es muy corto. Lleva por título el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón, y la mujer también, está generalizando, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el que no ha hecho eso. Pero nosotros en algún momento hemos hecho eso. Pero dice algo más: bienaventurado aquel, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya para resumir y concluir hoy, nuestra bienaventuranza, vamos a ser bendecidos cuando miremos la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley? La Biblia. Cuando nosotros comencemos a leer la Biblia, a meditar, a decirle a Dios: ¿qué me quieres decir en cada cosa? Este problema que estoy pasando, Señor, ¿cómo lo puedo resolver? En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios quiere árboles. Dios no quiere que estemos brincando. Dios quiere que nos afirmemos y digamos: Señor, aquí estoy. Ayúdame a echar raíces, porque de esa forma podemos dar fruto. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. No mañana, no pasado. Hoy el Señor quiere que demos fruto. Hoy el Señor está esperándonos. Y su hoja no cae. Todo el que ve que los negocios se le caen, todo el que ve que la empresa que emprende una carrera, un negocio, una relación, se está cayendo, es porque no estamos delante del Señor. Pero el bienaventurado, el que medita en la ley del Señor, porque su hoja no cae. Hoy hay aquí personas, hoy estamos aquí personas, que queremos que esos proyectos que hemos comenzado y que a veces han caído, no caigan. El bienaventurado va a ver que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El mundo nos da la idea de que prosperar es el que tiene dinero, que montó una empresa y se llenó de dinero, que si tiene una finca se llenó de ganado y está dando mucha leche, que si tiene cualquier negocio le está vendiendo bastante. Eso es parte de la prosperidad. Pero la primera prosperidad, la que es verdaderamente importante, es la prosperidad espiritual. ¿Y cómo vamos a tener eso? Buscando al Señor y meditando en su palabra. Y cuando venga la prosperidad espiritual, entonces va a venir la prosperidad material. Nosotros no tenemos que correr buscando al profeta, buscando al brujo, buscando al que nos diga una palabra, porque la palabra ya está aquí. Y recuerden, la Biblia dice: las señales seguirán a los que creen. Ustedes y yo no tenemos que estar persiguiendo al que en tal parte vino un profeta de tal parte, a que me digan, porque la Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo, entonces esas señales nos van a seguir a donde nosotros vayamos. Todo lo que hace prosperará. Y ahora sí vamos a entrar en materia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ya hemos hablado bastante quién es el malo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Parece muy sencillo, solamente son 3 versículos, pero ahí está resumida nuestra vida. Cuando estamos hablando del tamo, vamos a hablar primero qué son los malos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Quién es el malo? No es el que ha cometido pecado. Todos nosotros hemos cometido pecado en algún momento. Sin darnos cuenta hemos tenido rabia contra alguien, hemos tenido un mal pensamiento, se nos ha pasado por la cabeza que le pase algo malo porque no hizo lo que nosotros queríamos. Cualquiera de nosotros ha querido atentar incluso contra su propia vida. Eso no nos hace malos. El hecho que en algún momento hayamos discutido con alguien, hayamos dicho algo que hemos tenido que pagar consecuencias, eso no nos hace malos.
Malo es aquel que peca y quiere seguir pecando. Aquel que después de haber pecado no se arrepiente, sino que insiste en volver a pecar. Aquel que tuvo un mal pensamiento deseándole un mal a alguien, o mal pensamiento deseando a la pareja de otra persona. Cualquiera le ha podido pasar. Hay que rechazar todo eso en el nombre de Jesucristo. Cualquiera ha podido tener un mal pensamiento contra sí mismo. Alguno dirá, me quiero suicidar, o me quiero emborrachar, o quiero hacer algo. Alguno puede decir todas esas cosas, o le voy a hacer daño, o me voy a desquitar. Pero malo es aquel que lo pensó, le pasó por la cabeza, y lo vuelve a pensar, y lo vuelve a pensar, y comienza a disfrutarlo. Así como aquí dice, bienaventurado el que medita en la ley de Dios, la Biblia dice que el malo aún acostándose comienza a pensar. El malo es aquel que está pensando, me gusta la mujer del vecino, y tiene a su esposa al lado y está pensando. O es aquel que dice, hay un negocio donde yo me puedo robar algo, donde yo puedo tener algo, y lo voy a hacer. Pero sabe que la palabra de Dios dice que no hay que hacerlo, y sin embargo él dice, no importa lo que el Señor diga, yo sé que me conviene. Ese es el malo, el que se resiste a lo que Dios está diciendo. Dios nos está hablando en todo momento. Cada día nos habla. Cuando vemos un niño, cuando vemos la televisión, cuando vemos alguna cosa, Dios nos está hablando. Cuando una persona dice, no me importa lo que diga Dios, yo lo voy a hacer, ahí es cuando la Biblia dice, ese es un malo. ¿Y qué le va a pasar al malo? Perecerá. El camino de los malos perecerá. La Biblia dice, ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la perdición. Un camino lleva a muerte, un camino lleva a vida, que es Cristo Jesús. Pero los malos, su senda, su camino, su destino es morir. Y muchos ya están muertos. Muchos andan por la calle y ya están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y pecado quiere decir estar alejado de Dios. Todo el que insiste en pecar ya está muerto porque está separado de Dios. Todos hemos pecado. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que Dios a todos nos apartó. Pero cuando Cristo viene y entrega su vida y después intercede ante el Padre sí nos recibe nuevamente. Mas a todos los que creen en Él, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios no es como dice la gente, todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Dios creó un perro, creó un gato, creó un pájaro y creó a los seres humanos. Hijo solamente aquel que cree en Jesucristo y le sigue. Mas a todo aquel que le cree, el que le sigue, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. La Biblia dice el tamo que arrebata el viento. Tenemos que saber qué es el tamo. Cualquiera que ha echado la ropa en la lavadora sabe que se forman un poco de motas. Eso es el tamo. Cualquiera que está limpiando la ropa y le pasa la mano y se forma una pelusa, ese es el tamo. Pelusa también es cuando en una era, ¿qué es una era? Cuando estaban trillando, puede ser el arroz, puede ser el trigo, tienen una criba grande con huecos y ellos están echando hacia arriba para que abajo el grano caiga y las cascaritas queden o el polvito quede, y eso se lo lleva el viento. El ejemplo que Dios está poniendo de los malos es que son como esa pelusa que se le lleva a la brisa. ¿Qué cosa tan profunda hay aquí? Se los lleva a la brisa. ¿Qué quiere decir esto? Que así como la brisa se está llevando a esta cascarilla o a este polvo, a los malos se los está llevando algo que ellos no saben, una fuerza desconocida. El que es malo cree que él es libre. Alguien me decía, yo soy libre, a mí no me domina nadie. Pero andaba en fornicación, andaba en peleas, peleaba con todo el mundo, se daba golpes con la gente, borracheras. Y la gente dice, pero yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. La gente no hace lo que quiera, hace lo que el diablo quiera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay dos reyes y vamos a servir a uno de los dos, pero a los dos no podemos amar, a los dos no podemos servir. Y todo el que sirve a Dios, todo el que le sigue a Dios, está haciendo la voluntad y está haciendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero el que hace lo que cree que es su voluntad, realmente está haciendo la voluntad del diablo, que lo está llevando con un trinche. ¿A dónde lo lleva? Cada vez más cerca del infierno, que es lo que él quiere. La Biblia dice que el infierno no fue hecho para nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra.
Las personas solitas se alejan de Dios y se van caminando para allá. Las personas solitas se alejan del guía de la luz y se van perdiendo. En estos días vi en televisión como una muchacha deportista extrema estaba en una carrera en un cerro en Bogotá. Se perdió. Mostraron el video donde ella misma decía: me perdí, pero ahorita me voy a encontrar con la gente. Y se resbaló de un barranco y cayó como de 600 metros. Encontraron el cuerpo por el celular. ¿Qué pasó? Se apartó del guía. ¿Qué pasa con las personas que se alejan de Dios? Van para un barranco, porque hay un solo camino y es delgado. Hay un solo camino y es estrecho. Por eso nosotros solos no podemos caminar por ahí. Necesitamos que nos lleven. La Biblia dice: un ciego no puede llevar a otro ciego. Una persona viene y va a buscar a alguien que lo guíe. No va a buscar al ciego, porque dice: los dos se van en el hueco. Los dos se pierden, los dos se caen. Siempre cuando hay una expedición en la selva, hay un safari, tienen que ir con el guía. Mi esposa y yo hicimos un viaje, una excursión, y yo me puse a tomar fotos por todas partes y me separé del grupo y ella me buscó a mí. Yo regresé al grupo, me fui con el grupo, vi a alguien a lo lejos que pensé que era ella y salí corriendo a alcanzarme el grupo, y resulta que ella no era. Y me tocó devolverme, y había dicho la guía: por aquí mismo no vamos a regresar, y en esta ciudad no nos vamos a quedar. Llegamos para que vieran algunas cosas y nos vamos. ¿Por qué me pasó eso? Por separarme del guía. Gracias a Dios nos dio unas indicaciones, nos dio unas instrucciones. El que se pierda se devuelve por aquí se ve esto, por acá se ve esto, y gracias a Dios llegamos. Nos hubieran dejado en otra ciudad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros muchas veces nos hemos separado de Dios, muchas veces nos hemos separado de Cristo, pero Él dejó unas instrucciones, Él dejó unas indicaciones. El que cree en mí, como dice las Escrituras, lo hablábamos la vez pasada, las Escrituras, esa es la instrucción que Él ha dejado. Lo que pasa es que muchas veces queremos estar en la vida, que nos vaya bien sin seguir el manual de instrucciones. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí? Yo creo que más de uno le habrá pasado. Que dice: yo armo esto sin necesidad de instrucciones, eso es fácil. Le sobran piezas, no le cuadra, la cara quedó para donde no era. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones. Y nos va mal. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que está diciendo aquí. Hacer lo que me pasó con el guía. Seguir las instrucciones. Muchas veces decimos: ¿por qué Dios permite esto? Es que Dios no lo permitió. Nosotros mismos buscamos la forma de que eso se hiciera. Recuerden que algo es la permisiva voluntad de Dios, donde Dios está permitiendo que todas estas cosas pasen, y la perfecta voluntad de Dios, que es la que se va a dar después. Cuando la perfecta voluntad de Dios se dé, todo lo que Él permitió en su permisiva voluntad, lo va a arreglar y lo va a poner acá. El problema es que muchos van a quedar por fuera. La voluntad de Dios no es que hubiera un diluvio y se muriera la gente con Noé. Noé demoró muchísimo tiempo haciendo un arca y diciéndole a la gente: súbanse. Y la gente no creía y se reía. Y dice la Biblia que están como en esta época. ¿Cómo están? Dándose en matrimonio, tomándose, parrandeando, se olvidan de Dios. Y el arca ya está, el arca es Cristo. El problema es que cuando el arca se vaya, la gente va a venir a correr. Y dice la Biblia que Noé no cerró el arca, Dios cerró la puerta del arca. Dios nos está dando una oportunidad. La Biblia dice: Cristo viene y no está tardándose como algunos piensan. Algunos tienen esto por tardanza, sino que Él en su misericordia nos está dando más tiempo. Como cuando se va el bus y allá vienen varios y espera, o el colectivo se va y Él está esperando que se monten, pero se va. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Dice aquí: la senda de los malos perecerá. Entonces, vamos a leer un poquito más de los malos. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2. La Biblia dice, la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos lleva a la muerte. Todo el que está haciendo lo que Dios no diga está llegando a la muerte. Pero Él dice que a través de Cristo Él nos da vida. ¿Qué más sigue diciendo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando nosotros decimos: es que esa es la moda, yo lo voy a hacer. Si ahora venden una pastilla y la gente le dice: usted está aburrido, tómese la pastilla, y queda en el aire y queda sabroso. Están induciendo a los mismos niños a que hagan eso.
Ya encontraron que están vendiendo en algunos colegios mango y en vez de echarle sal, le están echando unos químicos que parecen sal y lo que hacen es que traban a los niños y los vuelven adictos. Y ellos creen que están comprando un mango con sal. Los están induciendo a eso. Eso es lo que el mundo está diciendo. Pero ¿quién es el que da esas órdenes? El príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando estamos diciendo que los malos son como el tamo que arrebata el viento, esa brisa, ese aire, es porque el príncipe del aire es el que se está llevando a los malos. Entonces la gente dice, yo soy malo, o yo hago lo que yo quiera, a mí no me manda nadie. Ese viento los está llevando, los está arrastrando a apartarse de Dios. Y por eso cuando uno deja de congregarse, y cuando uno deja de leer la Biblia, y cuando uno deja de orar, ya le comienza a dar flojera y comienza a mirar hacia el mundo. Y comienza a pasarle lo que le pasó al sobrino de Abraham. Comienza a mirar hacia el pueblo. Comienza a mirar hacia donde estaba ese pueblo pagano. Pero él dice, yo tengo un negocio. Y esa gente compra bastante y comenzó a rodarse hasta que terminó viviendo allá. ¿Por qué? Porque cuando uno se aleja de Dios, eso es lo que va pasando. Pero esta mañana estaba escuchando una prédica y decía el tipo algo. Cuando Jesucristo le dijo al joven rico que diera sus riquezas para los pobres y lo siguiera, dice que él se fue, se puso muy triste, pero le dio la espalda y se fue del Señor. Y el tipo decía que todo el que se aleja de Cristo se va en tristeza. Y es cierto. La gente puede decir, yo estoy emparrandado, yo tengo un negocio que me está dando, así sea ilegal, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Pero todo el que se aleja de Cristo tiene tristeza. Yo recuerdo cuando tomaba, siempre hice malas bebidas porque amanecía con un guayabo. Al día siguiente, si tenía un problema por el cual había tomado, el problema era más grande. O era igual. No resolvía el problema, pero a veces terminaba metido en algún lío. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Entonces está diciendo aquí, ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo el que desobedece la palabra del Señor es porque hay un espíritu que está en ellos y es el que los está mandando. Pero la Biblia dice algo más, lo llama hijos. ¿Hijos de quién? De su padre el diablo. Por eso la Biblia dice, el que echa mentira es hijo de su padre el diablo, porque él es el padre de la mentira. O sea que indefectiblemente el que está haciendo mentira o el que está pecando se convierte ya no en hijo de Dios, porque no cree en Cristo. ¿Por qué no cree? Porque no le sigue. La gente dice, claro, yo creo en Cristo, pero no lo siguen. Y si no lo siguen es porque no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que hace la voluntad del diablo es un hijo de desobediencia. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Entonces, todo el que está en desobediencia y está contrario a la palabra de Dios, está siendo hijo de su padre el diablo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo algo importante. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio es la verdad de Dios. El evangelio es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero el que está perdido en el mundo lee la Biblia y dice, eso es mentira. Eso está desactualizado. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Yo no creo. Alguien dejó una memoria en el carro de nosotros y la hemos seguido escuchando. Y esta mañana, mientras venía y fui a buscar a varios hermanos, comencé a escuchar una alabanza que nunca había escuchado. Y Samuel Hernández comienza diciendo, yo no entiendo por qué a mi madre le fallaron los riñones. Yo no entiendo por qué hay gente que no tiene niños y los que tienen los tratan mal. Yo no entiendo por qué hay guerras si vivimos en un mismo planeta. Y comienza a hablar, yo no entiendo. Pero al final dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Aunque la Biblia dice, ¿en qué se ha de gloriar el hombre? En conocer y entender a Dios. Pero muchas cosas no comprendemos porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las conocidas Él nos las da a nosotros para que las conozcamos. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Muchas veces Dios no nos va a decir por qué nos pasó algo. ¿Por qué si era futbolista se me lesionó la pierna? ¿Por qué si yo tenía un negocio próspero ahora yo no puedo seguir estudiando? Esas cosas
son encubiertas y solamente le pertenecen a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos es que obedecerlo. Obediencia quiero y no sacrificio, dice la Biblia. La gente muchas veces dice, yo tengo que ir a pagar una manda al pueblo no sé cuál, yo tengo que ir a Israel, yo tengo, como me decía alguien, tú quieres un milagro, tienes que ir a Israel, porque entonces el Señor sí te lo va a conceder. Otras personas dicen, si yo quiero un milagro, tengo que caminar de rodillas en Monserrate, no sé cuántos escalones y que yo sangre, porque ese sacrificio el Señor lo va a tener en cuenta. El Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. ¿Qué quiere decir obediencia? Que alguien me hizo algo y yo quiero desquitarme, pero la palabra dice que la venganza es de Dios. Mía es la venganza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos vengarnos. Entonces ahí yo estoy siendo obediente. Les diré que no tengo plata para comprar un Jeep y quiero un Jeep y el Señor me dijo 2 veces que no. Así que no lo puedo comprar. Y todavía ayer me lo estaban mostrando y no lo puedo comprar porque hasta que el Señor me diga que no, no puedo. Así yo quiera, así yo piense, así a mí me parezca. Es la voluntad de Dios. De pronto compro eso y termino en un accidente, me fallan los frenos, alguna cosa. Y después diré, Señor, ¿por qué me dejaste meter en esta situación? Entonces, ¿qué quiere Dios? Obediencia. Y estos son hijos de desobediencia. Pero la Biblia dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, quiere decir que el malo no entiende la palabra del Señor porque no se somete a ella. Porque cuando Dios dice, si yo te digo que no hagas esto y tú lo haces, entonces la persona dice, no, esa Biblia está equivocada. Yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios no me está hablando. Estaba oyendo también a alguien que estaba predicando y estaba hablando de la oración, del poder de la oración, que es el arma más importante. Y esta persona dice que Dios le dijo, vas a cerrar la iglesia. Le dijo al pastor. Y el pastor extrañado decía, cerrar la iglesia. Si todo pastor quieres tener una iglesia abierta y que la gente llegue, tienes que cerrar la iglesia. Y lo primero que dijo la persona es lo que nosotros decimos, eso no es de Dios. ¿Cómo voy a cerrar la iglesia? No tiene lógica. Y se llevó un año, un proceso para cerrar la iglesia. Un pueblo de África. Y Dios le dijo, tienes que ir preparando a las personas para comenzar a orar. Y van a comenzar a orar en los grupos familiares, no en la iglesia. Al cabo de un año, cerró la iglesia y comenzó una guerra en África. Y en esa guerra no pudo haber más iglesias, pero ya él había preparado al pueblo para que en las casas hicieran los grupos familiares. ¿Por qué pasó eso? Porque él primero buscó al Señor en oración y segundo, fue obediente a la palabra del Señor. Si él hubiera dicho, no, el Señor está equivocado o esa voz no es de Dios, ¿qué hubiera pasado con todas estas guerras civiles que hay? Ustedes han visto que son de los países que más tienen desplazados, que las tribus entre ellas mismas pelean y se matan unas con otras. Se hubiera acabado la iglesia, pero Dios la preparó. Pero eso puede hacerlo Dios a través de alguien que primero busca a Dios en oración, busca la dirección de Dios y segundo es obediente a la palabra de Dios. Queremos en nuestra vida fortalezas. Queremos, como estábamos en la alabanza cantando ahora, que dice, vamos escalando peldaños. Nosotros tenemos que pasar esos peldaños. Cada peldaño es un sacrificio, pero un sacrificio de obediencia. ¿Por qué? Porque cada vez que somos obedientes al Señor, vamos escalando un peldaño. Vamos escalando. Varias veces mi esposa me ha dicho, ahora sí pasaste la prueba, ahora sí pasaste la prueba. Porque el Señor me pone y quedo pegado como el carrito que queda contra la pared, hasta que al fin decido ser obedientes y subir a otro nivel. Nosotros queremos que nuestra familia cambie. Queremos que nuestra situación cambie. Primero, oración. Y segundo, ese evangelio tenemos que descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Escudriñándolo. No vamos a descubrir el evangelio leyendo el devocional que nos manda alguien. Porque Dios le está hablando a esa persona. El devocional es bueno. Yo tengo como 10 que me mandan. Y a veces los acumulo y comienzo a leerlos. Pero ahí no está el secreto. El secreto está en que cada uno busque a Dios. En que cada uno le dedique un tiempo a Dios de comunión. Y ahí Dios nos va a hablar. Como decía el hermano Hermes una vez que predicó, y él dice que él hablaba con alguien y alguien le decía, esta mañana en el devocional que me mandaron el Señor me habló. A mí también me ha hablado, pero lo más importante es cuando nosotros abrimos la Biblia y meditamos. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis el secreto de la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dice la Biblia, pasando a Corintios el 4, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es incrédulo? El que no cree. Si no cree, el enemigo viene y se aprovecha. ¿Y para qué lo ciega? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una imagen es algo que es igual a otra. Cristo es Dios. Toda secta que diga que Cristo no es Dios está equivocada. Porque si Cristo no fuera Dios, no tendría una sangre divina que pudiera borrar mi pecado. Si Jesucristo es como dicen muchas sectas, si Jesucristo no fuera Dios, sino simplemente un hombre que Dios escogió, su sangre sería igual a la mía. Su sangre no podría borrar mi pecado. Pero la sangre de Él es divina, dice aquí, es imagen de Dios. Y como Él es imagen de Dios, esa sangre de Dios es la que puede borrar mi pecado y el pecado de cada uno de nosotros. Si Dios y Cristo y el Espíritu Santo no son iguales, entonces el Espíritu Santo no me puede ayudar. Porque dice la Biblia que nuestra ayuda viene de Dios, que nuestra ayuda viene del cielo, que nuestra ayuda viene de lo alto. 3, pero 1. Vamos a Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Vamos a ver cómo estos malos van a terminar. Aquí habla de la culpabilidad del hombre. Y Romanos capítulo 1. El Señor está diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos del 18 al 32. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La vez pasada veíamos que es impío. Impío es el que no tiene piedad. Piedad es amor por las personas, amor por lo sagrado. El que no tiene amor por los demás es un impío. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando vemos el cielo, las estrellas, todo funciona perfectamente, todo gira, todo el agua, toda la nieve, toda la lluvia que viene y da vuelta, todo eso es hecho por Dios. Dice la Biblia que nada más con ver eso debemos entender que Dios existe y que Dios lo está haciendo. Las cosas, lo que de Dios se conoce, la creación, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son? Su eterno poder, su deidad, o sea que es divino, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que nadie puede decir que no conoce a Dios. Podríamos decir, pero es que hay un indio que está metido en lo último, en la selva, nadie le predica. La Biblia dice que la palabra de Dios está escrito en el corazón de cada persona. Cada persona sabe lo que es bueno y lo que es malo si no conozca a Dios. Cada persona tiene una ética y una moral que están escritas en su corazón. Por eso dice la Biblia, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Cuando dice que se envanecieron en sus razonamientos, quiere decir que las personas comienzan a tener filosofías, tradiciones, huecas sutilezas, y entonces viene el humanismo. El humanismo dice que cada persona, que la gente no necesita a Dios, que cada uno puede llegar a ser un Dios, que hay que amar a las personas no importa lo demás, que no necesitamos a Dios. Es el humanismo. Esto es lo que dice aquí. Cuando la gente comienza a razonar, comienzan a pensar que Dios es el que está equivocado. Entonces dice la Biblia que el corazón de ellos se pone más duro. ¿Qué hizo Dios con el corazón de Faraón? Dice Dios que le dio la oportunidad, le mandó a Moisés, le mandó las plagas. Cuando el Faraón puso el corazón duro, Dios se lo puso más duro entonces. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la oportunidad. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a detenernos aquí. Corruptible es lo que se daña. Cuando un político, cuando un empresario,
Cuando un ministro público se daña, se corrompe, recibe un soborno, dice que se vuelve corrupto. Nosotros decimos, ese tipo es un corrupto. Quiere decir que se dañó. Cuando una comida se dañó, quiere decir que está corroída. Se corrompió. Dice aquí que las personas, muchas, han preferido cambiar la gloria de un Dios incorruptible, un Dios que no se daña, un Dios que no se pone viejo. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día. ¿Qué ha hecho la gente? Cambiaron ese Dios por una imagen de hombre corruptible. ¿Cuál es la imagen de hombre corruptible? Un santo, una virgen, una estatua, un afiche, un escapulario. Cogieron un Dios, que Dios está ahí esperándonos, y la gente prefiere adorar una imagen que se daña, que es corruptible, que se parece a un hombre. Pero en otras civilizaciones que hicieron, no adoran al hombre, adoran a las aves. ¿Qué adoran los chinos? Un dragón. En otras partes el halcón. Adoran a los cuadrúpedos. Vemos en la India, ¿cuál es el animal más sagrado de la India? La vaca. Se mueren de hambre, pero no matan la vaca, porque ellos la adoran. Reptiles adoran la serpiente. ¿A quién adoraban en Egipto? ¿Contra quién tuvo que pelear Moisés? ¿Por qué Dios mandó una serpiente? Porque ese fue un pueblo que adoraba a las serpientes, y había encantadores de serpientes. Dios mandó una serpiente que se comió la de ellos, porque ellos adoraban reptiles, adoran cocodrilos, adoran toda esa clase de cosas. La Biblia está diciendo que todo el que hace esto, Dios coge el corazón y se lo vuelve más duro si no quiere aceptar la palabra del Señor. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿A quién hay que adorar? Aquí se resume todo: al Creador. ¿Quién es el Creador? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios con su palabra creó el universo. Pero la Biblia dice que por intermedio de Cristo se creó el universo. Todo lo que existe fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Dice la Biblia al principio que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Estamos viendo aquí que el único creador es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que el único al que hay que adorar es al Creador, no a las criaturas. Y la gente prefiere adorar a la criatura, prefiere adorar a Pablo, prefiere adorar a Pedro. Y dijo Pedro, dijo el mismo Pablo: ¿quién es Pedro? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cristo? ¿Acaso nosotros morimos por ustedes? ¿Acaso nuestra sangre la derramamos? El mismo Pablo, el mismo Pedro dijeron: hay que adorar a Dios. Entonces dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando la gente piensa que una sociedad es libre, que una sociedad es incluyente, porque aprueba en sus leyes que haya matrimonios entre personas del mismo sexo, la Biblia está mostrando que estamos llegando a los tiempos finales. La Biblia está mostrando que ya la venida de Cristo está cerca, que estas señales vendrían. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Entonces, dice la Biblia, de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria, en su deseo sexual sin control unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no les dijo que hicieran eso, pero cuando la gente decide pecar, cuando la gente decide ser malo, entonces Dios le dice: bueno, entonces vuélvete más malo. Estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si nosotros recibimos en nuestra casa a todo el que practica eso, dice que somos iguales que ellos. Dice, no solo las hacen, sino se complacen con los que las practican. Entonces, volviendo al tema de hoy, la Biblia dice que nosotros no miremos como enemigos a todo el que está en pecado. La Biblia lo que está diciendo es que entendamos que ellos necesitan de Dios, que tenemos que orar por ellos, que tenemos que predicarles, que tenemos que decirles que necesitan de Dios. Que el que nos hace daño no es nuestro enemigo. Enemigo es el que está dentro de ellos. Ya casi para terminar, porque no nos alcanza el tiempo y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a 1 Corintios 1:18. Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros queremos salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el Evangelio. Pero para las personas que no creen en Dios, dicen que somos locos. Me compartía alguien que le preguntaron que dónde se congregaba y le dijeron que aquí. ¿Quién es el pastor? Y dijeron que era yo. Y alguien le dijo, pero ¿para qué hace eso si él no tiene necesidad de eso? ¿Qué entendieron las personas? Que el que se mete a pastores porque necesita dinero. Que el que se mete a pastores porque no tiene plata y esta es la forma de ganar dinero. Lo mismo el que se mete a evangelista. Lo mismo el que se mete a profeta. Si de pronto tiene una profesión, ¿qué va a decir la gente? Él no necesita eso. Nosotros sí necesitamos esto. Nosotros necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero Dios no quiere personas que solamente digan yo recibo, yo recibo. La Biblia dice que tenemos que poner en práctica esto. Nosotros queremos que este evangelio haga efecto en nuestra vida. Primero, tenemos que tener fe en que Dios, lo que Él dice, lo va a hacer. La Biblia dice que en el nombre de Jesús hay que declarar las cosas que no son como si fueran. El que está enfermo tiene que decir en el nombre de Jesucristo, yo me declaro sano. Puede que estemos enfermos, pero hay que creerlo, hay que declararlo. Hay que declarar. Entonces por eso es que la gente afuera dice, no, ellos están locos. ¿Cómo va a dejar una carrera? ¿Cómo va a dejar su tiempo? ¿Cómo va a dejar eso para meterse a esto? Pero para nosotros es poder de Dios. La Biblia dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria a Dios. A ti sea la gloria, Señor. La Biblia, cuando la Biblia habla de poder de Dios, no está diciendo solamente que cuando leamos la Biblia entendamos qué quiere decir. Poder de Dios es más que eso. La Biblia dice que el evangelio consiste no en palabras, sino en poder, amor, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que mis emociones no me van a dominar. Que mis emociones no me van a gobernar, sino que yo tengo dominio propio. Mi cuerpo no me va a manejar, sino que digo, aquí vamos a hacer lo que yo diga, lo que el Espíritu diga. Como dice la alabanza, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, Dios es el que nos va a decir, tienes que hacer esto, pero esto no lo puedes hacer. El mismo apóstol Pablo dice que ellos iban a un pueblo y Dios le dijo, ni siquiera vayas y le prediques. No llegues allá, porque no era el momento. Y a veces uno dice, es el momento, mi familia tiene que aceptar a Cristo ahora, yo voy a buscar tal cosa. Si Dios no nos manda, nosotros no podemos ir. Necesitamos el respaldo de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo no voy contigo, ves tú con ese pueblo. Y él le dijo, Señor, si tú no vas, nosotros no vamos. Muchas veces no nos sale una empresa, muchas veces un negocio no nos sale, porque no es el tiempo de Dios, porque no le pedimos el respaldo a Dios, porque no le preguntamos a Dios si es el tiempo. Esta mañana me quedó sonando lo que un predicador decía, que hicieron un estudio en una iglesia, en algo así, estaban haciendo un informe y se dieron cuenta que las mujeres más bonitas eran las más divorciadas.
Y el tipo comenzó a orarle a Dios que por qué pasaba eso. ¿Por qué le pasaba eso? Porque la más bonita no oraba por el esposo. Porque decía, soy bonita, tengo muchos pretendientes, yo escojo el que yo quiera. De pronto la que no es tan bonita ora por un buen esposo y Dios le manda un buen esposo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por eso es que hay un refrán que dice, la suerte de la fea la bonita la desea. Muchas veces la bonita no ora para que Dios le mande un buen esposo, sino que dice, yo tengo mucho, yo escojo el que yo quiera. Resulta que la que no es tan bonita le ora a Dios, mándame un buen esposo, y ese es el que Dios se lo manda. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que todo hay que hacerlo en la oración. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y comienza a presentársele a los apóstoles, Pedro era pescador. ¿Acaso alguien podía enseñarle a Pedro que desde pequeño era pescador? Dice que desnudo pescaba y desde la barca tiraba las redes hasta que apareció el Señor. Y el Señor le dijo, tiren la red. Llevamos todo el día, tira la red a la derecha de la barca. Y dice que salieron 153 peces, pero que eran bien grandes, que la barca se estaba hundiendo. Y había otra barca que estaba a 100 codos o 200 codos. Tuvo que venir a ayudarlos. Pedro era pescador. Pedro sabía lo que hacía. Llevaba todo el día. Pero cuando hizo lo que el Señor le dijo, fue cuando él vio la abundancia. Y enseguida él reconoció que era el Señor. ¿Qué vemos aquí? Que muchas veces nosotros somos buenos en lo que hacemos. Y por eso no le pedimos a Dios. Si alguien es negociante, dice, uy, yo solo vendo rápido. Si alguien tiene un negocio, eso sé venderlo yo. Si yo sé hacer una cirugía, yo al principio decía, eso yo lo hago con los ojos cerrados. Se me complicaba. Entonces me tocaba pedirle a Dios en pleno momento y decirle, Señor, ayúdame, porque estoy complicado. Entonces, cuando uno sabe hacer algo, uno confía en sus fuerzas. Y resulta que ahí es cuando viene el problema. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Cuando tenemos problemas, entonces sí queremos que Dios nos ayude y decimos, Dios se está demorando. Es que Dios nos está dejando para que nosotros reconozcamos que el poder es de Dios. Todo el que tiene un problema y quiere resolverlo con sus fuerzas termina cansado. Y otra vez volvemos a lo mismo y otra vez a lo mismo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Daban vueltas y daban vueltas y daban vueltas. Pero Dios en medio de eso no nos abandona. Dice que los zapatos nunca se le dañaron en 40 años. No sé a quién le haya durado tanto. 40 años, la misma ropa nunca se le dañó. A pesar de que Dios los tenía en el fuego, siempre estuvo con ellos. Nosotros muchas veces decimos, yo tengo un problema y Dios me ha abandonado. Dios ha estado en ese problema siempre. Dios ha estado ahí. Si hemos llegado hasta aquí es porque Dios ha peleado por nosotros.